amados, hoy vamos a hablar acerca de el maná escondido, el maná escondido. Leemos en Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Cuando Dios ordenó a Moisés en el desierto construir el arca del pacto y todos los muebles, el mobiliario del tabernáculo, que en realidad eran altares y una mesa, el altar del sacrificio en el atrio, en la parte más exterior, en el patio, el altar de la oración o de oro, del incienso en el lugar santo y la mesa de los panes de la proposición y el arca del pacto, todo fue fabricado con madera de acacia. La madera de acacia es de origen vegetal y la vida vegetal en la Biblia es un tipo de la vida humana santificada. Lo vemos en muchos ejemplos. Por ejemplo, vemos a Cristo como la buena semilla, vemos a Cristo como el pan de vida, el grano de trigo que cae en la tierra y muere, todo eso es vegetal. Vemos a Cristo como la vid verdadera, el árbol de Dios, ¿no? Aún nosotros como hijos de Dios somos la buena semilla, también participamos de esa vida vegetal santificada, esa vida humana santificada. Así es que la madera de acacia representa la humanidad santificada de Cristo, que es la base en la cual existió nuestro Señor en este mundo cuando Él vino y se encarnó. Ahora, el arca del pacto era fabricada con madera de acacia, pero revestida por dentro y por fuera con oro. El oro representa la divinidad. Así es que aquí tenemos una conjunción de humanidad y divinidad. La divinidad recubriendo por dentro y recubriendo por fuera lo que ha sido construido, en este caso Cristo. Cristo posee dos naturalezas, la divina, que es su naturaleza original, y la humana, que es la naturaleza que Él tomó, en la cual Él se encarnó. El libro de Hebreos dice que también nosotros participamos de la misma naturaleza que participó el Señor. Originalmente nuestra naturaleza es divina, no somos hijos de Dios, espíritus, hijos de Dios, y a los cuales se nos ha dado una naturaleza humana. Así es que nosotros tenemos como los elementos del tabernáculo, igual los altares, la humanidad revestida de la divinidad. Entonces, el arca del pacto como tal es humana divina, es Cristo, humano divino. Nosotros hoy día somos los sacerdotes de Dios y participamos de esa doble naturaleza, en una unión que los teólogos llaman unión hipostática, de una unión de naturalezas distintas que confluyen en una sola persona. Estos dos elementos, hoy día son parte de nuestra existencia, aunque somos mucho más conscientes de la naturaleza humana que de la naturaleza divina que poseemos dentro. Pero Cristo era consciente de ambas naturalezas por igual. Y Él vivió una vida humana santificada, que es la madera de acacia, y una vida divina, que es el oro.
El arca del pacto es Cristo, tipológicamente. Y dentro de esta arca del pacto había tres elementos. Una urna de oro con maná que se guardó allí. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las dos tablas de la ley. Hoy vamos a hablar sobre el maná escondido. Pero para hablar del maná escondido, tenemos que hablar en general del maná. Y en Éxodo 16, 4 y 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Versículo 31, y la casa de Israel lo llamó maná. Ellos, cumpliendo lo que el Señor les dijo a través de Moisés, cada mañana, antes de que calentara el sol, ellos salían de sus carpas y sacaban tiestos recipientes con maná y lo guardaban. Y todo lo que guardaban dentro de sus carpas se mantenía durante el día para su comida, su subsistencia, pero todo lo que quedaba al sol se derretía. El maná se derretía cuando ya el sol calentaba, no había nada, ¿no? Como la nieve que se derrite y ya no queda. El Señor dijo: les haré llover pan del cielo. Es decir, que este era pan del cielo. Algunas traducciones lo llaman pan de ángeles. Y este pan evidentemente venía del cielo y caía para alimentar 3 millones de personas. Cuando este es un pan celestial, este era un milagro extraordinario que se repitió por 40 años. Multiplica 40 años por 365 días y tienes aquí un milagro que se repitió más de 12,000 veces, 13,000, mucho más. Diariamente caía. Era un milagro permanente, constante. El pan caía sobre el campamento. Y la primera vez que cayó este maná sobre el campamento era muy extraño. Era como como el Quaker, parecido así, ¿no? Redondo y tenía una forma de cereal y se podía moler, se podía convertir en harina y podías hacer comidas de eso. Pero como nunca habían visto eso, nunca lo habían conocido, ellos decían: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es maná. Maná. Quedó como maná, y maná significa ¿qué es esto? Bueno, para muchos Cristo es eso, maná. O sea, ¿qué es esto? Cuando ven el cambio que hay en ti, la vida nueva que hay en ti, algo te sucede, algo te pasa. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es eso que te está pasando? Eso es el maná, ese es Cristo que cayó del cielo, entró en tu vida y te ha transformado, ¿no? Así es que aquí tenemos este maná, que es un maná público. Todo el mundo lo puede y de hecho todo el mundo lo come, todos participan de este maná público, pero el Señor está prometiendo aquí el maná escondido como recompensa a los que vencen. Cuando el maná cayó por primera vez, Dios mandó a Moisés que tomara del maná que caía sobre el campamento en Israel y lo pusiera en una urna de oro y lo guardara. Entonces este maná era maná guardado, maná escondido, ¿no? Los israelitas tenían que tomar de lunes a viernes a la mañana, de madrugada, el maná para ese día. De lunes a jueves. El viernes ellos tomaban para 2 días, para viernes y sábado. Para viernes y sábado, el sexto y el séptimo día de la semana. Así es que tomaban doble ración y lo cocinaban. Y el maná no se descomponía.
Pero luego el domingo, que es el primer día de la semana, volvía a caer maná. Así es que durante el día sábado no caía maná. Tomaban el día viernes 2 porciones y con esas 2 porciones subsistían ambos días. Pero todo lo que no tomaran, recuerda, se deshacía. Unas personas tomaron mucho maná, como acaparando maná en sus carpas, y les quedó para el otro día, y al otro día, cuando se levantaron, estaba agusanado y con mal olor. Desobedecieron a Dios, evidentemente. Dios quería enseñarles la dependencia de Él, que cada día Dios les sustentaría, y Dios evidentemente les sustentó, y también nos está queriendo enseñar la lección de depender de Él para nuestra subsistencia y para todo cosa que necesitemos. Ahora, este maná que fue guardado en la urna duró y duró y duró y duró y nunca se corrompió. Este maná nunca se envejeció, no se echó a perder, perduró inalterable en el tiempo. En realidad, este maná escondido representa a Cristo como el alimento celestial que jamás se corrompe, jamás se echa a perder. En Juan 6:32-35, Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, este es llamado el maná escondido. Para llegar a acceder a este maná escondido, una persona tenía que atravesar 5 capas de ocultamiento. La primera era la cortina del tabernáculo, la cortina exterior. Tú venías como de la calle y entrabas al tabernáculo y entrabas al atrio. Esa es la primera etapa de ocultamiento del maná. Luego atravesabas el patio y entrabas al santuario, a la primera parte, el lugar santísimo. Había una cortina, una puerta, y tú entrabas allí. Así que este es el segundo nivel de franqueando el lugar para entrar a acceder al maná. El tercer nivel era el gran velo que se rasgó el día que Jesús murió, ese velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero supongamos que tú atravesabas el velo y entrabas al lugar santísimo, había otra etapa o etapa de ocultamiento, que era el propiciatorio, que era la tapa del arca. El arca era una caja que tenía encima una tapa de oro, y para llegar al maná había que sacar esa tapa de oro, si es que se podía, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, del proceso de ocultamiento. Y bueno, y finalmente supongamos que tenías acceso al arca del pacto, tenías que atravesar la quinta etapa o la quinta fase de ocultamiento, que era la urna de oro, que tenía una tapa. Tenías que abrir la tapa y entonces tendrías acceso al maná escondido. Esto significa que para acceder a Cristo como el maná escondido hoy y poder comerlo, debemos avanzar en el Espíritu y atravesar 5 o los niveles necesarios para llegar y tomar a Cristo como el pan de vida en esa realidad más profunda y más íntima. Actualmente nosotros, como sacerdotes de Dios, hemos atravesado los 2 primeros niveles: la cortina exterior que nos introduce al atrio, a la salvación, y la puerta del tabernáculo que nos introduce al lugar santo, al lugar del sacerdocio. Para comer a Cristo como el maná escondido, tenemos que atravesar el velo, entrar al lugar santísimo y penetrar en el arca del pacto y en la urna, y tener una intimidad profunda con el Señor. Cristo está accesible hoy día como el maná escondido, y vamos a hablar en la siguiente charla acerca de este maná y cómo acceder a él.
Que Dios te bendiga.